Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es su poder en ti. El texto bíblico se halla en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo está orando y en su oración él está expresando algo importante: que le sea revelado a cada creyente el poder que tienen dentro de su interior. Por eso es que el apóstol Pablo dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es ahí donde el apóstol Pablo está diciendo, Señor, está orando, que le sea revelado a cada creyente esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa supereminente está refiriéndose a algo superior, a algo elevado. Y señala ahí el apóstol Pablo cuál es ese superior y elevado o supereminente. Y dice la supereminente grandeza de su poder. Entonces, esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, nos ha sido suministrado, nos ha sido dado ya ese poder. Y ese poder está ya habitando en cada creyente. En cada hijo de Dios hay ese poder. Es un poder que Pablo también se lo dice a Timoteo. Le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está en 2 de Timoteo 1:17. Pablo le está diciendo a Timoteo: Dios nos ha dado un espíritu de poder. Eso es lo que Pablo está orando acá para la iglesia en Éfeso. Está orando para que les sea abierto el entendimiento y puedan comprender que Dios ya nos ha suministrado un poder y que ese poder ya habita en cada creyente. Nosotros nos movemos con ese poder, caminamos con ese poder, respiramos bajo ese poder. Andamos, vivimos, nos movemos bajo ese poder. Ese poder está en cada uno de nosotros, los creyentes. Es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice. Es un poder superior. Ese poder, dice Pablo ahí en el mismo texto de Efesios 1:19, dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, ese poder, dice, operó en el Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Lo resucitó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales en Cristo. Mire que ese poder que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, ese es el mismo poder que habita en cada creyente. Ese es el poder que vive en cada creyente, en cada hijo de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos ese poder.
en nosotros. Dios nos ha suministrado, Dios nos ha dado ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Cuando Pilato pregunta al pueblo y le dice, a quién crucificaremos? Y la gente ahí empezaban a hablar. Decían, crucifícale, crucifícale. Era el enemigo usando ahí a estas personas como su instrumento, ¿no? El enemigo trató de estorbar la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado y fue llevado a un sepulcro y fue puesto en la tumba, una piedra grande para impedir que Cristo resucitase. El enemigo usó todo su poder, agotó todo su poder, porque él tenía un poder limitado. El poder de Dios es ilimitado, hermano. Él agotó todo su poder para impedir o estorbar la resurrección de Cristo. Agotó todo su poder, pero no impidió que Cristo resucitase. Por eso es que ya la iglesia empieza a hablar, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Cristo resucitó, pero el que lo levantó de entre los muertos fue un poder. Ese poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el mismo poder que habita en cada creyente. Es el mismo poder que tenemos tú y yo ahora. Un joven hizo una declaración. Dijo, me duele el cuello y también me duele la espalda. Tengo neuralgia en el nervio ciático que se extiende hasta mis piernas y empezó a manifestar otros síntomas, otros males que él tenía en su cuerpo. Estoy enfermo del sistema nervioso. Y empezó a citar uno y otro mal. Pero él en una oración a Dios le dice, Señor, solamente te pido que me sanes este dolor que tengo en el cuello y en la espalda. Los otros males que yo tengo en mi cuerpo, yo los puedo tener todavía en mi cuerpo, pero solamente yo te pido que me quites ese dolor que yo tengo en mi cuello y en mi espalda. Esta expresión de este joven, de alguna manera, estaba limitando el poder de Dios. Estaba expresando con esta oración que Dios tiene una fuerza y que esa fuerza se debilitaría al pedirle que le sane todos esos males que tenía en su cuerpo. Dios no está limitado, hermano. Hay un poder. Cuando Dios sana, sana completamente. Amén. Cuando Dios sana, te sana completa. Es que Dios no está limitado. Su poder no está limitado. El poder de Dios es para tu sanidad completa. No es que te sana una parte y después te sana otra parte y después se da un tiempo para, de alguna manera, recuperar su poder y sanarte lo que falta. No es así. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es grande. Por eso dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es grande el poder de Dios. Es ilimitado el poder de Dios, es superior el poder de Dios. Entonces cuando tú oras, no estés pidiendo que solamente una parte te sane. Si no es mucha la molestia, Dios, solamente te pido que me sanes esta parte, porque ¿acaso Dios, Él tiene un poder limitado? El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es grande. Ese es el poder que tenemos tú y yo. Ese es el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Cristo. Ese mismo poder está en nuestro interior. Ahí lo tenemos, tú y yo. Amén. Ese es el poder que levantó
a Lázaro de los muertos también. Dice, Lázaro estaba muerto ya 4 días, su cuerpo hiede, decían. Y aún así fue levantado de la muerte. Pero ese mismo poder también levantó a Cristo. El poder que levantó a Cristo es mayor que el poder que Dios usó en la creación. Amén. Ese es el poder que está en nosotros, que vive ahí. Ese es el poder que tú y yo tenemos. Lo que tenemos que usar ahora, hermanos, es ese poder. Ese poder no lo va a usar Dios. Ese poder lo usamos tú y yo. Es como un interruptor. Nosotros prendemos o apagamos. Lo prendemos o apagamos. No es Dios el que está encendiendo o apagando. Eres tú y yo los que usamos la fe para tomar, para apropiarnos, para que nosotros podamos canalizar ese poder de Dios sobre un hecho, sobre un asunto, sobre una persona. Ese es el poder de Dios que nosotros usamos. Ahora, ese poder está en tu interior. Tú tienes que prender la luz, tú tienes que encender el interruptor. Tú activas esa fe, tú lo enciendes esa fe, tú haces que ese poder sea desatado. Cuando tomas conocimiento de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, cuando empiezas a conocer la obra de Cristo, lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros, y te apropias, cuando tú tomas por la fe, creyendo, tomas cada promesa, cada palabra de Cristo, lo tomas, estás ejercitando tu fe. Esa es la fe que tú y yo podemos activarla. El apóstol Pablo dijo en la carta de Colosenses, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira que Pablo está diciendo algo importante. Arraigados y sobreedificados en él. ¿Dónde tenemos que nosotros echar raíces profundas? No dice en tu religión. No dice en tu iglesia, en la iglesia, tu denominación. Ahí no dice que eches raíces. Dice arraigados y sobreedificados en Jesucristo. Ahí tenemos que echar raíces. Porque tú cuando echas raíces profundas, estamos hablando de echar raíces profundas. Esto requiere un tiempo, hermano. Este arraigarse implica tiempo. Un tiempo en el conocimiento de la palabra, un tiempo en la meditación, un tiempo en el conocer esa palabra de Cristo. Dice arraigados y sobreedificados en él. O sea, tu vida tiene que ser edificada en Cristo y confirmados en la fe. Está diciendo que tenemos que ser fortalecidos en la fe. Mira, cuando tú empiezas a arraigarte, echar raíces profundas en tomar conocimiento de la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho en favor de nosotros, la iglesia. Cuando tú tomas tiempo y empiezas a conocer cada hecho, lo que Él ha logrado en favor tuyo y mío, tu fe empieza a fortalecerse. Tu fe se fortalecerá. No hay otra manera de fortalecer la fe, hermano. Tu fe en muchos está débil porque no están poniendo la mirada en Cristo Jesús. No están poniendo la mirada en cada promesa del nuevo pacto.
Estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice la carta de Hebreos. Entonces no estamos poniendo nuestra mirada en cada una de esas promesas, en cada una de esas verdades o principios que respaldan este nuevo pacto. Y como no lo estamos haciendo, esa fe es débil. Pero tu fe se va a afirmar, tu fe se va a fortalecer en la medida que empieces a echar raíces en la persona de Cristo. En la medida que empieces a poner tu atención en Él, estés enfocado en la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo empieza a decir, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero acá también está diciendo arraigados, arraigados y sobreedificados en Él. Pablo, en esta carta de Colosenses 2:7 dice, arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmaos en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando nosotros en la oración estamos declarando lo que Dios hizo, tú no estás diciéndole ahí, Señor, que Él haga algo, porque Él ya lo hizo. Entonces en la oración tú le estás dando gracias, le dices gracias, pero por lo que Él hizo. Cuando estás expresándole gratitud por lo que Él ya hizo, tu fe se empieza a fortalecer. Hemos dicho que la fe se fortalece también cuando estamos arraigados en la persona de Cristo. Estamos tomando conocimiento de Él, pero también nuestra fe se fortalece cuando damos gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Entonces, esta es una acción permanente. Dice, abundando en acciones de gracia. Hermano, hay que estar siempre agradeciéndole a Dios por cada una de las cosas que Él ha empezado a manifestar en nuestras vidas. Empezamos a darle gracias a Dios. Cuando empiezas a darle gracias a Dios, hemos señalado que tu fe se fortalecerá y repentinamente o de pronto empezarás a obtener resultados, empezarás a ver resultados en tu vida. Hay algunos que solamente toman conocimiento de la obra de Cristo, pero no están expresándole gracias a Él. Y a veces no se manifiesta eso que uno está pidiéndole a Dios, porque no estás empezando a alabar a Dios y a darle gracias. Si tú estás actuando con fe para recibir sanidad, pero todavía no has visto o sentido la manifestación, empieza a alabar a Dios y a darle gracias. Cuando empiezas a dar gracias a Dios, recién ahí va a darse esa manifestación. Si has pedido por la sanidad se va a manifestar. Pero empecemos a dar gracias a Dios. En Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Este es el único texto en el Nuevo Testamento que hace mención para orar por los enfermos. En los evangelios, Jesús ordena que nosotros los creyentes en Cristo sanemos a los enfermos. Mientras que Santiago está diciendo oren por los enfermos, Jesús está diciendo sanad a los enfermos. En Mateo capítulo 10 versículo 8 dice sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire que en Mateo
capítulo 10, versículo 8 dice, sanad enfermos. Esto está hablando de que nosotros tenemos que usar la fe, amén, usar ese poder para sanar enfermos. No eres tú el que sanas. Yo no soy el sanador. Dios nos ha suministrado su poder. Por nuestra cuenta, nosotros no podemos sanar a nadie. Es el poder de Dios en nosotros, que nosotros somos los que tenemos que usar ese poder. Es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder que usó Esteban. Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, estaba lleno de gracia y de poder. Y cómo este hombre hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Había sanidad. Cuando él tocaba, hermano, sanidad. Cuando él ponía las manos, recibían la sanidad. Poder de Dios salía de sus manos. Era el poder de Dios. Pero no era un poder de Esteban. El poder no es tuyo. Es un poder que nos ha sido suministrado. Y que nosotros tenemos que usar ese poder. Usarlo, hermano. Porque por nuestra propia cuenta no podríamos sanar a nadie. Ese es un poder de Dios. Por eso decimos poder de Dios. Aleluya. Hay una diferencia entre decir si es tu voluntad, Señor o Dios, sana a esta persona. Hay una diferencia entre eso a decir eres sano en el nombre de Jesús. Mientras que uno no está usando la fe, porque la fe está mirando a la persona de Jesús, está mirando lo que Cristo Jesús hizo. Lo que Cristo Jesús hizo, no es que lo que Cristo Jesús va a hacer. Por eso es que Pedro dice, y por su llaga fuisteis sanados. Estamos hablando que nosotros usamos la fe para mirar lo que Cristo Jesús hizo, no lo que Cristo Jesús va a hacer. Entonces, cuando esta persona está diciendo, si es tu voluntad sana esta persona, no está mirando la obra de Cristo. Entonces esa oración no es eficaz. Esa no es una oración de fe, porque la oración de fe mira la obra de Cristo. Está viendo lo que Cristo Jesús hizo. Amén. Y si tú ves lo que Cristo Jesús hizo, entonces lo que vas a hacer es ministrar ese poder de Dios sobre esa necesidad, sobre ese problema. Y declararás en el nombre del Señor Jesús o Jesucristo, eres sano. Eso es lo que deberíamos decir. Amén. En el nombre de Jesús eres sano. Mire que Pedro dice, subía al templo con Juan y había un cojo de nacimiento ahí que estaba pidiendo limosna. El cojo le extendió la mano para pedir una limosna de Pedro y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sano y levántate. Él dijo, no tengo plata ni oro. Está diciendo, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. Mire que la pregunta sería, ¿qué es lo que tenía Pedro? Pedro sabía que tenía el poder de Dios en él. Pedro sabía que el poder de Dios estaba habitando en él, que el poder de Dios le había sido suministrado. Es por eso que él dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Pedro sabía lo que tenía.
es importante. Pedro no dijo, Señor, que sea tu poder sanando o sea tu poder desatado sobre la vida de esta persona. Amén. Él no estaba pidiendo que Dios enviara ese poder para esa necesidad o para ese problema, sino que Pedro sabía lo que tenía. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. La pregunta es para todos los creyentes, ¿qué es lo que tenemos? Y si ya lo hemos entendido, entonces usaremos eso, hermano. Por eso es que Pablo dice, estaba orando para que la iglesia de Éfeso le pudiera ser revelado el poder, ese, ese elevado poder o ese poder superior, les sea abierto su entendimiento para que puedan comprender que tienen ese poder. Amén. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Ese es el mismo poder que está en nosotros, los creyentes. Entonces no tengamos temor cuando tú pones las manos sobre los enfermos, porque ellos sanarán. Es el poder de Dios el que va a obrar, hermano. Tú solamente estás administrando ese poder de Dios que está en ti. Y no tenemos por qué tener temor a imponer manos. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, dijo Jesús. Amén. Nosotros pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aleluya, eso es promesa de Dios. La iglesia tiene que usar este poder que nos ha sido dado a cada uno de los creyentes. No es tu capacidad, no es tu poder, es el poder de Dios, el poder de Dios que está en ti. Amén, es su poder que está en ti. Aleluya, ese es el poder que tenemos tú y yo, hermanos. Sigamos administrando ese poder de Dios en nuestras vidas. Usemos ese poder de Dios para ministrarlo sobre los demás. Amén, estamos llamados a eso. Aleluya. Voy a orar estos momentos por si tú por primera vez deseas recibir a Cristo en tu corazón. Repite esta oración conmigo, ahí donde estás. Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Derramó su sangre preciosa para que tú y yo podamos gozar ahora de todos esos beneficios que ha traído ese sacrificio. Uno de los beneficios que ha traído el sacrificio de Cristo fue el perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo también fue para darnos salvación. Esta palabra salvación significa, es la palabra sozo, que significa prosperidad, sanidad, perdón de pecados. ¿Ah? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice. Esa palabra salvo significa perdón de pecados, prosperidad, sanidad. Jesús vino es para darnos salvación. Pablo le dice al carcelero de Filipos, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Entonces cuando está diciendo salvo, solamente por creer en el Señor Jesucristo. Amén, no tienes que hacer absolutamente nada. Dios no te está pidiendo nada en absoluto. Tú hagas algo para que puedas recibir esto. Solamente es un asunto de creer en el Señor Jesucristo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú deseas reconocerlo a Jesús como tu único Señor y Salvador, porque también eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de creer en el Señor Jesús, no es un asunto de cambiarse de religión. La Escritura no habla de religión. La religión te lleva a que tú hagas algo por Dios. El cristianismo no tiene que ver con eso. El cristianismo tiene que ver con creer en la persona de Cristo. Si realmente deseas reconocerlo a Jesús como tu único Señor y Salvador, te voy a guiar ahí en una oración. Ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para darme vida, darme salvación, darme vida eterna. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Hago esta oración agradeciéndote por tu amor hacia mi vida, ¿sí? He orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, ahí donde te encuentres, cualquier lugar donde te encuentres, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender de la palabra de Dios. Solamente dile: amado Espíritu Santo, guíame hacia una iglesia donde yo pueda aprender tu palabra, donde yo pueda crecer. Y el Espíritu Santo te va a guiar, usará personas, qué sé yo. Dios no está limitado. Amén. Voy a orar también por sanidad, cualquiera sea el problema de salud que tengas. Sea leucemia, artritis, un problema cardiovascular, la visión, audición, problema de los bronquios, problema pulmonar. En el nombre de Jesús declaramos sanidad ahora. Declaro sanidad ahora. Tú solamente di: lo recibo en el nombre de Jesús. Recibe. Ahí donde te duele, tócate. Pon tus manos ahí y di: recibo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dilo: recibo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Ahí donde estás. Gracias Dios, gracias papá. Gracias bendito Dios por tu amor, porque la sangre de Cristo fue para nuestra sanidad, dice la carta de Pedro. Y por su llaga fuisteis curados. Solamente recíbelo. Dios, en este momento, ya la sanidad ya te ha sido dada. Solamente tómalo. Lo recibo por fe, dilo. Recibo mi sanidad por fe en el nombre de Cristo Jesús. No tienes que hacer nada. No tienes que pagarle a Dios por tu sanidad. Solamente es un asunto de fe, de creer. Amén. Ahora dilo: por la llaga de Cristo yo recibo mi sanidad sobre mi corazón, sobre mi audición. Se ha abierto mi audición en el nombre de Jesús. Aleluya. No es mucho pedirle a Dios, no es mucho pedirle a Dios. Su poder es un poder ilimitado, es superior. El poder de Dios es grande, es elevado. Pablo dijo: la supereminente grandeza de su poder.
para con nosotros los que creemos, para los que creen reciban ahora en el nombre de Jesús esa sanidad. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Agradeciendo a nuestro Padre Dios por su palabra, agradeciendo por su presencia. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.